10%, ¿no? El bagazo, que es los dos ingenios azucareros que hay en Morelos, y la ley. Y en términos de sectores, pues el sector transporte representa el 55%, el industrial el 24% y el residencial el 15%. Esto está asociado solo a consumo de energía. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, supongamos que la mitad de que hagamos una medida de mitigación que se redujeran las emisiones eléctricas por alumbrado público en todos los municipios del estado de Morelos, pues su participación en el consumo total de energía pues, es posible. Esto no es muy diferente a lo nacional, ¿no? O sea, en realidad es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país. En el país, el 45% del consumo de energía es relacionado con el transporte, casi el 50% aún es. Y estas son las emisiones, pues igual el transporte es el que más pesa, seguido por el industrial y el residencial. Una pregunta así, nada más para ubicar. Nos habías dicho como que energía estaba separado de procesos industriales y aquí ya está, aquí. Sí, no traje la presentación de procesos industriales, en realidad solo está para ahorrar tiempo porque era muy largo el taller. Como dos pero sí, separados, pero aquí no se. Aquí nada más es consumo de combustibles de la industria. O sea, en la cementera. No, para como mentalmente. Sí, puro combustible. Aquí lo que estoy presentando es puro combustible. Procesos industriales en mide aparte. No, pero nos dijiste que energía es lo que ibas a presentar ahorita, pero entonces estás sacando que lo tenías separado de industrial. Pero después te había perdido. No, sí, es que la industria emite de dos maneras. Una manera de emitir de la industria es cuando quema combustible. Otra manera de emitir de la industria es que en su proceso químico de elaboración de cierto producto emita CO2, ese es el caso del cemento. No traje el día de hoy la presentación del proceso industrial porque para ahorrar tiempo, ¿no? Son demasiadas cosas. Y el cemento, de todas maneras, está disponible, pero nada más estimamos el consumo o las emisiones de CO2 del cemento asociadas a la producción de cemento. Y es el resultado que presenté al principio por procesos industriales. Perdón, ¿en vehículos, en transporte están incluidos los vehículos? Sí, ahorita lo vemos. ¿Qué pasa aquí? La anterior. Este es el sector industrial. A lo mejor está difícil ver esta tabla, pero este es por sector de la industria. Entonces, la siderurgia, o todo lo que se considera dentro de la rama de la siderurgia en Morelos, que es poquito, en el país, para que ustedes tengan idea, es el subsector industrial que más emite, que más energía consume. En Morelos es chiquito, porque en realidad solo hay siderurgia secundaria que se le conoce, ¿no? Entonces tiene una emisión de 5.14 gigagramos equivalentes de CO2. Y lo que más consume es electricidad. Por sus emisiones mayores están en electricidad. El cemento y la cal, que es principalmente el cemento asociado a combustible, nada más, emite 770.5, es decir, el cemento es el sector industrial que más emite. Y tiene un porcentaje muy importante de esta emisión asociada a la electricidad, pero el más importante es al coque de petróleo. El coque de petróleo es un combustible que es casi como un chapopote. Y las industrias cementeras, para producir el cemento se produce clinker, y el horno de clinker se calienta como a 1500 grados centígrados y puede quemar prácticamente lo que sea, ¿no? Y solamente sale CO2. De hecho, no solamente están quemando coque de petróleo, sino también llantas, residuos sólidos urbanos de alta densidad, plásticos de alta densidad, en fin, ¿no? Pero el coque de petróleo tiene un peso importantísimo en las emisiones del estado de Morelos. La celulosa y papel, que tiene 83, y lo que más pesa es la electricidad y el combustorio. La automotriz, que pesa, lo que más pesa es la electricidad. La química, que lo que más pesa también es la electricidad, pero también el combustorio. El vidrio, que pesa sobre todo el combustorio. Instalaciones de Pemex, que en realidad es la distribución de combustible,
Y el azúcar, en realidad el azúcar tiene emisiones muy bajas porque lo que quema principalmente es biomasa. Claudia, ¿qué tratamiento le diste a la producción de yeso en Morelos? En realidad es a la información disponible que tenemos. Entonces lo que hicimos fue, con la venta de combustibles que nos dice Pemex que vende en total en Morelos, y la información que nosotros tenemos de las cédulas de operación anual de parte de Semarnat. Entonces de ahí hacemos una estimación por sector. En el caso del yeso, pues en realidad no tenemos información del consumo de energía de las plantas que producen yeso. Entonces lo incluimos en lo que llamamos otros, todo lo que sobra. No es porque no queramos, sino porque no existe esa información. No está, sí existe, pero no la tenemos. Es muy difícil. Este es el transporte. Entonces, dividimos en gasolina y diésel y hacemos la misma metodología. Nosotros desde abajo hacia arriba vamos calculando y por las ventas de combustibles vamos haciendo hasta que de alguna manera podamos estimar. Por eso aquí tenemos una cosa o un sector que se llama otros gasolina, que es aquello que no podemos identificar exactamente de dónde viene. En el caso de Morelos son dos otros gasolina, que como ven es muy alto. Uno son los autobuses de pasajeros a gasolina, combis o algunos microbuses que traen gasolina, aunque en Morelos la mayoría de los autobuses usan diésel, un poco los de gasolina. Pero aquí hay mucho de turismo, es decir, las gasolineras que están en la carretera, que probablemente sean de las que más gasolina venden en Morelos, pues no suministran necesariamente a los autos de Morelos, sino a los que pasan a Acapulco, por ejemplo. Entonces esa parte pues es complicada pedirla porque además ya no está disponible en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por ejemplo, el número de vehículos, el tipo de vehículos que pasan por la caseta de Cuernavaca. Son viejos los datos. Lo solicitamos por información pública, pero aún no se nos puede. Entonces, por eso dice otros gasolinas. Y aquí lo que vamos a tratar de hacer pues es por lo menos tener lo que sí corresponde a los microbuses y combis. Pero como ustedes pueden ver, lo que más pesa son los autos y los taxis. Lo que no hagamos de mitigación en Morelos, en este sector, o en el país en general, pues se va a notar poquito. Y como ustedes saben, afectar esto pues depende muy poco del Estado. Aumentar la eficiencia de los vehículos pues es una política nacional, no es una política que puede implementar el Estado. Y bueno, el diésel, ¿no? Que son el autotransporte público federal de pasajeros. Esto se refiere a Pullman de Morelos, etcétera. Autobuses urbanos diésel y lo que es la carga diésel y gas LP. Este es el sector residencial, que lo que más pesa obviamente pues es el gas licuado de petróleo, pero también la electricidad, ¿no? Y estos son los otros sectores, agropecuario, comercial y público, donde no podemos hacer un mayor desglose por usos finales o por sus sectores, porque no tenemos más información sobre todo. Entonces, esto es las emisiones considerando electricidad, que como ven, pues pesa de manera muy importante la gasolina. Aquí se puede ver en otra forma de la gráfica. Lo que no hagamos en gasolina, pues se va a notar poquito, ¿no? Y en electricidad, pues también, aunque como no está creciendo mucho el PIB industrial de Morelos, que es como proyectamos el crecimiento, pues entonces no tiene un crecimiento tan industrial. Y bueno, el gas LP, que esencialmente es lo residencial, y el diésel, que también es transporte. Una pregunta. En esas proyecciones
¿por qué no son, digamos, un poquito más? Son proyecciones que dependen de la población, de la parte poblacional del Estado, o por qué no son curvas, por ejemplo, ver la segunda de electricidad que tiene cierta variación. Es que en realidad para cada sector, era lo que se ve medio mal, las estimaciones se hacen de acuerdo a distintas características. Por ejemplo, en el industrial, lo que hacemos es tomar cómo ha crecido la industria en los últimos 15 años en Morelos y proyectar. Si hay sectores que han tenido reducción económica, van a mantenerse con reducción económica en el Estado. Si hay sectores que están creciendo, pues son los sectores que... Sí, por ejemplo, el de la gasolina. Por eso, el de la gasolina parece ser que llega a una cita después de 2028. Pues no tanto porque comienza a crecer. Esta, por ejemplo, lo que más pesa es la venta de vehículos privados en Morelos y camionetas. Sí, o sea, el comportamiento, digamos, de que va empezando en la tasa de crecimiento empieza a bajar, es un poquito difícil de aceptar en el sentido de, o sea, como que ahí entraría un tipo de política diferente, ¿no? A una proyección puramente monótona. A lo mejor como está la gráfica aquí parece como que va estabilizándose, pero en realidad sí hay lo que pasa es que hay un crecimiento un poco... ¿Qué es lo que se hace en los vehículos? Hay dos cosas que pesan. Uno, ¿cuántos vehículos entran a la flota? ¿Y cuántos vehículos salen de la flota? Si yo tengo un vehículo que tiene 30 años de antigüedad, pues va a dejar de ser. Entonces la tasa de desecho la estimamos a partir de datos históricos que tenemos de una empresa privada que hace datos, que produce datos de parque vehicular. Y el crecimiento de las ventas, pues a través de las ventas que produce la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que publica el INEGI, de cuántos vehículos se venden hoy. Entonces eso va pesando a lo largo del tiempo. Claudia, por supuesto, ahí no está este tipo de ventas más informales que también se... Hay una parte, base de datos es de Melgar, se llama Melgar y Asociados, que en realidad es la base de datos, nosotros la usamos porque es la base de datos que usa la mía, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Entonces, bueno, si ellos le dan cierto valor, creemos que... y además es la única, ¿no?, que produce por estado, parque vehicular por edad, y lo produce cada año. Entonces ahí vamos obteniendo los datos. Ellos tienen estimaciones de vehículos ilegales y vehículos regularizados, que nosotros también estamos haciendo. Ilegales se refieren a que vienen de Estados Unidos. Chocolate. No sé, los chocolates que no están ilegales. La que sigue. Bueno, esto es por números, ¿no? Esto es, no me acuerdo cuánto, en una sesión anterior preguntaron cuánto pesaría Huesca, ¿no?, el proyecto integral Morelos. Esto es lo que pesa en el 2030, ¿no? No pesa prácticamente, ¿no? Porque aunque son 600 megawatts, creo, 600 y tantos, ¿no? Son de 300. En realidad, pues respecto a lo que representa el transporte o la industria, pues es poco. Y esto es por sectores, ¿no? Ahí se ve el transporte, el industrial, residencial, ¿no? Entonces, en energía, lo que podamos hacer para reducir emisiones, pues tiene que estar principalmente en transporte, industrial y residencial. Bueno, ¿qué medidas de mitigación estamos proponiendo nosotros para que se incluyan, ¿no? En el sector transporte, este es un programa que tiene la actual Secretaría de Movilidad y Transporte, que es la modernización del parque. Que aquí, ¿cómo afectaría? Pues son vehículos más eficientes que consumen menos diésel, ¿no? Principalmente. El Morebús, digamos, si se hace o no se hace, nosotros lo que estimaríamos es, de acuerdo con las consideraciones que están haciendo aquí, en cuánto reducirían las emisiones.
Esto, ¿cómo afectaría? Pues principalmente en la disminución de los viajes en transporte privado, que es lo que pesa en la gasolina. Ponemos que si hay un transporte público eficiente en Morelos, pues la gente a lo mejor dejará su auto y irá en transporte público. Y estamos viendo la posibilidad de incluir biocombustibles. Hicimos un proyecto específico para los dos ingenios azucareros de Morelos, y ahí, sin estimar mayor producción, hay una parte de la melaza que no están utilizando. Entonces estamos viendo esa melaza cuánto etanol podría producir, y ese etanol se pudiera utilizar en los vehículos en Morelos, podríamos hacer, si así nos lo indica la Secretaría, pues escenarios de mayor impacto, de mayor incorporación de biocombustibles, ¿no? Pero habría que ver cómo son. Una pregunta, en relación a esas medidas de mitigación que se están proponiendo para el Estado, en comparación, por ejemplo, con la parte internacional, supongamos países escandinavos o esos que están haciendo sus propias medidas de mitigación, ¿cómo han visto ustedes esa parte en lo que ustedes pueden hacer en relación a estas medidas y lo que puede, digamos, proponer un país como México, ¿no? en las características que estamos, este tipo de medidas de adaptación, por ejemplo, en el sector de transporte, qué tan diferentes son unas de otras, o si son equiparables, ¿qué sería comentar? En la mayoría de los países del mundo, en el sector transporte, son medidas, digamos, nacionales. Una, por ejemplo, el Estado de California está planteando que sus vehículos van a ser 50% más eficientes, todos, de 50 a 80% más eficientes para el año 2050. En el caso del Estado de Morelos, ni modo que le exija a la Nissan que produzca coches más eficientes, ¿no? No depende del Estado de Morelos, es una política federal. Entonces, hay limitaciones cuando estamos haciendo programas estatales. Pero es eficiencia energética, y la otra, hacia donde está teniendo el mundo en el sector transporte, es hacia los vehículos eléctricos, y que la generación de electricidad tenga mucho mayor participación en los renovables. Hacia allá está. Claudia, te interrumpo. Seguramente te habrá informado aquí en el gobierno del Estado que se está pensando en incorporar el programa Ecobici. Ese elemento no lo han considerado en la proyección, porque tú reduces la producción de gases vía vehículos, precisamente haciendo que la gente utilice la bicicleta. Hay un programa muy interesante que recorre toda la ciudad de Cuernavaca y tiene una serie de lugares, en varias posibilidades de lugares que tienen equivalencia altitudinal. Puede ser una salida interesante y reducción, por tanto, de emisiones de vehículos. No se lo considerado. No está considerado, pero lo podemos considerar. En general, bueno, no me voy a meter, lo considera. No sé, había otra pregunta por ahí. Bueno, esto sería en transporte, no sé, la idea es que ahorita nos digan si incluir alguna otra cosa como el servicio. Transporte escolar, por ejemplo, transporte escolar. Muchos vehículos llevan los niños a la escuela. Pues si es una política del Estado, o sea, eso es lo que, con suficiente información. Sector industrial, incluiríamos esta parte de la industria azucarera, que en realidad la eficiencia pues pesaría poco, porque como quema barato, pues se hace más eficiente. En todo caso, ahí habría una parte de cogeneración que se podría incluir, si fuera más eficiente. Eficiencia y uso de otros combustibles en algunas industrias. Esta parte en realidad nosotros la dejaríamos nada más señalada, porque es muy difícil hacer estimaciones sin meterse realmente a pues proyectos de auditorías energéticas y demás en las industrias. Y gas natural en la zona de Cibac, ¿no? Que parece que ya es un acuerdo ampliar el gasoducto que va a Huesca hacia la zona de Cibac, que bueno, no es lo que de hecho ya está la red y ahorita se están conectando con pipas, digamos. Ya están usando gas natural. ¿Allá? Ya.
Bueno, si nos dan esa información, es algo que nos dijo también Alejandro Lore, que yo pensé que no estaba, pero sí está. Si se consume gas natural en vez de consumir combustóleo, pues las reducciones son muy importantes. ¿Fuentes renovables en la industria? Se puede incorporar, pero en realidad es complicado, pero... Bueno, ahora la reforma energética lo que permite es que si, por ejemplo, se pone una planta fotovoltaica o una planta eólica en Morelos, y que las industrias le compren directamente a ese contrato. Digo, claro, a través de SENACE, todavía no está resuelto, se puede decir, ¿no? Pero más bien es para generación eléctrica. En el sector residencial estamos planteando calentadores solares, que ahí nos tendría que dar más información de si existe, de cuántos calentadores solares realmente están instalados en Cuernavaca, en Cuautla, en las zonas metropolitanas, y eficiencia en equipos eléctricos. En el sector comercial y público sería eficiencia en iluminación, sobre todo iluminación pública, y granjas fotovoltaicas para servicio municipal. Aquí ya tenemos un estudio de las zonas de mayor incidencia solar y en todo caso estamos trabajando ya en la parte de, bajo la reforma energética, qué mecanismos, a qué mecanismos tendría que ser un municipio, qué arreglos jurídicos, porque no está claro. Y los calentadores solares, porque normalmente en la reforma energética los únicos que van a poder acceder a comprarle a los privados son los grandes consumidores. No está claro si un municipio, dependiendo del tamaño del municipio, es claro consumidor. Pero bueno, y no queda claro, actualmente todos esos mecanismos eran con un mecanismo que se había planteado de autoabastecimiento, de sociedades de autoabastecimiento. No queda claro si eso se va a mantener o no, de hecho están fuera de la ley, no se incluyeron en la ley. Hay una reglamentación en la Ciudad de México, ¿no?, para el sector comercial y público, en términos de calentadores. Ajá, para calentadores solares, el 30% del agua se calienta sea. La verdad es que en Cuernavaca y en Cuautla, bueno, no lo sé. No sé si haya datos de qué tantas albercas se calientan con gas. Porque en realidad los solares es algo que es una tecnología que se ha ido incorporando en Morelos de manera muy natural. Entonces no sabíamos qué tanto ya existe y qué tanto. Perdón, ¿se bajó en la parte residencial la generación de energía a nivel domiciliario? Pues es algo que tendríamos que platicar con Fabio, ¿no? Si incluimos fotovoltaicos residenciales. Bueno, se está expandiendo bastante. Entonces sería renovable en industria, renovable en industria, a lo mejor ampliar combustibles, el ecobici en bicicleta en transporte escolar, fotovoltaico en residencial. No sé si adicionalmente otra cosa. Nosotros tenemos datos para el Estado también de fotovoltaicos en el sector industrial, pero a nivel de generación distribuida. Ah, ok. Perdón, o sea, que podría integrarse con mucho. Hay otro factor ahí que es terriblemente difícil de incluir, pero yo creo que también es muy importante porque estos van a ser, son emisiones mínimas lo que estamos detectando, ¿no? Hay muchísimas otras que no se pueden cuantificar. Y entre esas yo creo que entrarían justo las que provienen del vandalismo. O sea, la ordeña, por ejemplo, de ductos y la que va a haber sin duda en el gasoducto, ¿no? Que además genera emisiones fugitivas que van a soltar un montón de metano en la atmósfera. Y la otra, por ejemplo, es, se pusieron por libramiento una serie de luminarias con
pequeños paneles y baterías, ¿no? El otro día hicimos una estadística, mismo Chan y yo, de 54 paneles, 3 estaban funcionando. O se volaron el panel, o se volaron la batería, o el poste se vino abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por algún accidente. Entonces, sí hay que intentar cuantificar también eso, porque yo creo que eso va a hacer que se note menos las medidas que se puedan implementar, ¿no? Sí, en realidad por eso está la parte de monitoreo o seguimiento y verificación. Porque nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en el Distrito Federal. Los calentadores solares que supuestamente están funcionando en las viviendas de interés social, que como el propio gobierno están funcionando en 40%. Entonces, claro, si no tienes un mecanismo de mantenimiento. Estaba pensando, Claudia, que también en general tenemos un estudio de sistemas fotovoltaicos por estado, en el sector residencial, en el sector industrial, en el sector público, donde hemos evaluado el potencial de los sistemas fotovoltaicos en estos 3 sectores por estado. Entonces, si gustas, en algún momento nos podemos reunir. Pasamos estos datos también para que puedan ser integrados. En el residencial nada más tratamos los usuarios datos, ¿no? Mientras que en el sector municipal nosotros no estamos planteando tanto en este estudio plantas fotovoltaicas, sino estamos planteando más bien generación distribuida, ya sea a través de islas fotovoltaicas, que son pequeñas unidades de 10 kilowatts aproximadamente que se pueden poner, o bien estamos considerando una modalidad que le llamamos ramales fotovoltaicos, que es usar la infraestructura de postes actualmente para aumentar los sistemas fotovoltaicos. Y en el industrial, como te decía hace rato, es a nivel de generación distribuida. Entonces yo creo que ahí me parece que ya sumando los 3 pueden representar una mitigación interesante. Claudia, no sé si de acuerdo a esta ley que salió, se proponga o ya esté un programa educativo sobre la mitigación del cambio climático en las escuelas de educación básica. No sé, bueno, ¿sí? Luis, sobre el programa de educación. A ver, yo informo lo que tenemos dentro de la Subsecretaría de Nación. Hay una Dirección General de Educación y Cultura y ahí hay un programa específico de educación en relación con el cambio climático. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es cruzar las informaciones de manera de realimentar con los resultados de esta actualización del inventario y de la identificación de medidas, ese programa para educación de la ciudadanía, de los niños, etc. A ese respecto, a mí me parece que, puedo hablar así, ¿no? Que hay como básicamente una parte de educación real. Hay gente que separa la basura y está muy bien que lo haga. Si hay gente que separa la basura y hace ciertas medidas en su casa, pagar la luz, está muy bien, pero traen un camionetón de 8 cilindros, se gasta un tanque, entonces no alcanzan a percibir lo global. Yo quería comentar un ejemplo muy pequeño comparado a las